Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas noches para nosotros y muy tarde para aquellos que están de Israel, como Moshe Rosén, uno de los panelistas. Espero que se escuche bien. Hoy vamos a presentar todo este proceso de digitalización que se llevó a cabo en Nueva Sion, y para mí desde Chafta es un gusto hacerlo, y voy a resumir muy brevemente. Desde la institución lo que hicimos, cuando nosotros nos hicimos cargo de Nueva Sion hace más de 10 años, teníamos el desafío de mantener el nivel que siempre tuvo el diario, el prestigio. Así que para nosotros eso ya de por sí era un desafío muy grande. Con la incorporación de Gustavo logramos ese propósito, se incorporó mucha gente que ha trabajado en el pasado y trabaja actualmente con nosotros, nuevos colaboradores. Y otro desafío para nosotros es cómo preservar todo lo que implica de todo su acervo histórico, toda su contribución tanto a la comunidad judía como a la sociedad argentina, cómo preservar ese archivo que era visitado siempre por investigadores, y para nosotros mismos, y para todos aquellos que lo quieran leer. Por lo tanto, empezamos a pensar, desde el 2013, me acuerdo, 2012, cómo hacer para digitalizarlo y preservarlo. Estuvimos viendo ya con Ariel, que estaba trabajando en la página web, y con otro compañero, Pablo Podonev, cómo hacer para poder digitalizarlo. Ya en el año 2016 se presentó la oportunidad a través de la Universidad de Florida, que estaba interesada en hacer este trabajo para tener acceso a todo este tipo de las publicaciones de la comunidad judía argentina, y en general de otras comunidades. Entonces, esta tarea que nosotros habíamos pensado de digitalizar el periódico es como esas políticas de Estado que uno quiere para el país, ¿no es cierto?
Las autoridades de ese entonces, de Chacta, lo emprendieron, tanto Roberto Faur, que era el presidente en ese momento, Raúl Cook, que era el tesorero, y Patricia Kowensky, que trabajaba en Chacta, hicieron todas las gestiones posibles y lograron en el Fondo Nacional de las Artes un subsidio para poder comprar el equipo y implementaron todo el andamiaje jurídico de convenios que había que hacer, todo el andamiaje que había que respaldar para que esto se pueda llevar a cabo. Se hizo el trabajo, que duró bastante tiempo, y eso implicó no solo digitalizar lo que nosotros ya teníamos, sino que buscar los números faltantes, y tuvimos la cooperación del seminario rabínico, del centro Mac Turkov, y pudimos ir completando la colección. Luego de superada esta etapa, de haber logrado este importante paso de digitalizar todo nuestro archivo histórico de Novación, también hicimos convenio con otras instituciones y estamos digitalizando para la misma Universidad de Florida, en convenios con el ICUF, con el IVO, con el Museo de las Colonias, intervino también la Municipalidad de Domínguez en Entre Ríos, y nosotros para eso, a nosotros nos da mucho orgullo poder contribuir a la preservación del acervo cultural de nuestra comunidad. Así que por eso hoy pensamos que es bueno darlo a conocer, que se sepa de la existencia de este archivo digital, para, como charlábamos antes, que nos permite democratizar la información, que todos pueden acceder, y además que los investigadores puedan seguir abrevando en todo lo rico que fue y es y será Novación. Agradecemos a todos los participantes, a los que están presentes, y especialmente a los disertantes, Moshe Rosen de Israel, que ahora ahí es las 23:15 en este momento, a Emanuel, a Ariel, por supuesto, a Gustavo, y a todos los que nos acompañan, y a Enrique en la parte técnica, pues nosotros vamos rotando y todos ayudamos en todo. Así que bueno, le dejo con Gustavo, quien va a coordinar la actividad. Muchas gracias. Gracias, Susana. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas. Para nosotros realmente, bueno, es como un gran placer y con una responsabilidad, ¿no? Poder hacer esto por todo lo que implica históricamente, y que poder hacerlo y lograrlo en este momento, y permitir que en cualquier lugar del mundo, en cualquier página de cualquier lugar se pueda acceder, implica también un salto cualitativo, ¿no? Que entiendo que no es muy común incluso en la prensa en general, digamos. Desconozco cuántos medios nacionales en general ofrecen esta posibilidad de tener digitalizado del primero al último de sus números, ¿no? Pero creo que son escasos, por lo menos en Argentina. De modo que, bueno, por eso invitamos a amigos que puedan acompañarnos en esta presentación, y bueno, y vamos a hacer, digamos, una estrategia de poder entre todos, digamos, abordar diferentes facetas de este proceso. Primero, Ariel Abramovich, que es el responsable del proceso de la digitalización, y además editor de la página web, digamos, editor digital de Novación, que bueno, hizo todo un trabajo de hormiga, digamos, que llevó varios años para poder conseguir este logro, ¿no? Estas cosas, como siempre, llevan mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha dedicación, y bueno, Ariel dedicó muchísimo tiempo todos estos últimos años a la digitalización del periódico, y bueno, y con calidad además, porque se ha dedicado, digamos, además de comunicador, es especialista en digitalización, con posgrados en esto, es decir, es muy formado en toda esta temática. Y luego Moshe, que es un gran compañero de siempre, nosotros decimos histórico, no sé si a Moshe le gustará que digamos histórico, pero es un gran compañero que bueno, que siempre nos acompaña en todo, un gran soldado además, porque de Novación, porque siempre que está pasando algo en algún lado, en el sur, le llamamos Moshe, podés escribir algo, y siempre tenemos el sí de Moshe, que algo escribe con sus pinceladas. Y bueno, y acá nos va a contar también, va a ser un recorrido por su pasaje, ¿no? Que atraviesa varias generaciones de Novación, ¿no? Incluida la actual.
Y luego Manuel Kahn, que es un amigo personal, historiador, que ha escrito varios libros de temáticas históricas vinculadas a la comunidad judía, y que en particular tiene la particularidad, además de la seriedad digamos, y la investigación que hay detrás de cada una de esas publicaciones, que particularmente ha trabajado mucho con Novación, digamos. O sea, sus trabajos de investigación se han centrado, o algunos de sus trabajos se han centrado particularmente en Novación, y por eso él va a contar de algún punto qué representa para un historiador, para un investigador, este tipo de iniciativa desde un punto de vista personal y también desde un punto de vista de innovación. De modo que, bueno, doy la palabra a Ariel para que haga una pequeña presentación de lo que, lo que fue el proceso de digitalización. Ariel. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Susana y Gustavo. Bien, el proyecto para la digitalización y preservación digital de Novación se llevó a cabo a partir de la articulación entre SAPTA y la Universidad de Florida, que financió el proceso de digitalización para subir la colección a su hemeroteca digital. En paralelo del SAPTA gestionamos también la obtención de un subsidio, como comentaba Susana, provisto por el Fondo Nacional de las Artes para la compra del equipamiento requerido para realizar digitalizaciones. Mediante un trabajo que demandó aproximadamente 2 años, fueron preservados en formato digital más de 850 números de la colección Novación, disponibles actualmente del total de las publicaciones editadas desde su creación en 1948 hasta el año 2016, que en conjunto suman unas 14.000 páginas. La colección completa digitalizada está disponible para la consulta y lectura en la Hemeroteca Digital Jewish Diaspora Collection de la Universidad de Florida, que ofrece acceso a todos los ejemplares digitalizados. Me parece que no se te está escuchando, Ariel. ¿Puede ser? A ver. ¿Escuchan? No. Sí, se te escucha vos, él se le habrá caído la conexión. Ariel me parece que se Se congeló. le cayó. Bueno. Si no, que empiece alguien más y después... Vamos hasta que se logre vuelve conectar él. de vuelta Ariel. Claro. Vamos a pasar a Moshe. Moshe, te damos la palabra. Te muteaste, Moshe. Moshe. Realmente un gusto reencontrarnos con tantos amigos y una emoción, gente con la cual no nos hemos visto durante ya muchos años. Espero que dentro de algunos momentos también Ariel pueda reiniciar su relato, que me parece realmente esencial para entender este proceso tan importante de la digitalización del periódico, que yo creo que es uno de los proyectos más importantes que asumió el periódico en su historia. Y a propósito de la historia, realmente teníamos un dilema para este tipo de presentación, porque la historia del periódico es tan rica y abarca una cantidad tan importante de no solamente sucesos, sino también de protagonistas, que nos resulta imposible en este momento recordarlos a todos, desde la época fundacional de Abrasa, que está con nosotros, de la época fundacional de Jacobo Tiberman y de Gil y Harari hasta nuestros días, una cantidad no solamente de directores y de colaboradores y redactores, sino muchísimos artistas, fotógrafos, colaboradores tanto en la Argentina, en Latinoamérica como en Israel, y muchísima gente más que hizo un aporte humilde y modesto, pero que sin ese tipo de colaboración el periódico no hubiese llegado hasta el día de hoy. Como por ejemplo
los chicos que repartían el periódico en su momento en los kioscos, o salían a la calle para repartirlo, para cobrarlo, etcétera, etcétera. Ariel, ¿vos podés seguir ahora con la presentación tuya o yo voy a hacer un abordaje de la primera época del periódico? ¿Seguís vos? El micrófono, Ariel. Ahí se está conectando Moshe. ¿Sigo yo? Sí, Ariel. Ariel, si podés, ahí. Ariel, ¿podés? Ahí está. Tiene, me parece, un problema con el audio, así que Bueno. Moshe, seguís vos. Ok, entonces, con tu permiso, Ariel, sigo yo y después vemos cómo vamos a superar este pequeño problema técnico. Se me ocurre que un abordaje interesante, y yo diría inclusive imprescindible para historiar la colección de Nuevación, es justamente observar los cambios del lenguaje. O sea, el periódico está inspirado en una idea fiel a una idea determinada, pero su formulación obviamente fue transformándose a lo largo de las décadas y de los años. A propósito de las épocas, les comento otro dilema que tuvimos en esta presentación, y es que justamente es tan rica la historia del periódico que también se hace muy difícil reseñar la totalidad de los periodos. Cada uno de los periodos de estos 74 años de Nuevación tiene un significado muy especial. O sea, ninguno de ellos está al margen de los procesos en América Latina, el pueblo judío y el Estado de Israel. Por ejemplo, uno de los temas que a mí me encantaría quizás conversar, pero no vamos a tener tiempo, es, por ejemplo, la década del 60. Casualmente en estos días, junio del 2022, se cumplen 60 años de la oleada antisemita que el movimiento nacionalista Tacuara y la Guardia Restauradora Nacionalista encararon en aquella época, y que tuvo uno de sus puntos culminantes más dramáticos en el salvaje ataque contra Graciela Sirota, justamente en junio del 62, y que en estos episodios Nuevación protagonizó uno de sus papeles más dramáticos y más fundamentales para la comunidad judía y para el país, porque justamente movió una importante movilización que trascendió a las filas del movimiento sionista progresista para convertirse en una huelga y en una manifestación del conjunto de la comunidad judía. Y esto es, por ejemplo, la época del 60. Ahora está también la década del 80, que personalmente me tocó acompañar con Eliyahu Toker y otros compañeros, con Víctor, etcétera, etcétera. Dijimos antes que no podemos mencionar la totalidad de amigos con los cuales hicimos esta tarea, justamente por el número de colaboradores y de gente que fielmente acompañó el proyecto, pero Nuevación logra reaparecer después de haber sido clausurado por
la dictadura, y esto justamente pasa en los años 80. Lo que ustedes están viendo ahora es unas páginas de los años 90. Y yo creo que los años 90 representan para Nueva Sion una bandera que con mucha fidelidad el periódico sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Me atrevo a decir que es prácticamente el único órgano periodístico, el único vocero que lo hace con una protesta, digamos, tan fiel, tan importante, desde el atentado contra la Embajada de Israel en marzo de 1992, el atentado contra el ANIA en julio del 94, en ningún momento y en ninguna edición, no solamente que el periódico no olvidó estos ataques, sino que también tuvo una actitud muy valiente que le ocasionó muchas críticas y mucha marginación, pero ese es el precio que Nueva Sion paga justamente por tener posiciones que son representativas de una idea determinada. Y entonces estamos diciendo de que el abordaje de estas 7 décadas se hace realmente muy difícil y realmente amerita quizás otro Zoom o otro tipo de sesión de debate. Y yo quisiera retomar entonces el comentario en relación al lenguaje, que me parece una de las transformaciones interesantes del periódico, para señalar de que si en los años 50, vamos a tomar un ejemplo, de la primera edición que ustedes vieron antes, la portada inicial del periódico, creo que es en marzo de 1948, ustedes la están viendo acá, ustedes ven el lema del periódico: generación postrera para la esclavitud y primera para la redención, del poeta, lo que se denomina el poeta nacional judío Chaim Nachman Bialik. La palabra redención es una palabra que refleja el espíritu del periódico y del movimiento en aquel momento. Ustedes tomen en consideración de que el periódico sale en realidad muy poco tiempo antes de la declaración de la independencia del Estado de Israel, donde se hace en un momento donde existen más esperanzas que seguridades. O sea, hoy día para nosotros es muy obvio considerar el abandono del colonialismo británico y la derrota infligida por el Estado de Israel a los ejércitos árabes invasores. Pero en ese momento no se trataba de algo tan sobreentendido, la creación misma y la existencia del Estado de Israel. Y en ese sentido, Nueva Sion fue, digamos, como un profeta, y toma este concepto de Bialik y esta inspiración en estos ideales pioneros, porque el periódico fue acompañando en esas primeras ediciones del fin de los años 40, principios de los años 50 de la década pasada, a las primeras corrientes de voluntarios y de pioneros que se radican en Israel, justamente que vienen de Latinoamérica para cooperar con la defensa y la construcción de Israel. Y acá entonces, por un problema de tiempo, no podemos analizar la totalidad de cambios lingüísticos que hubo a lo largo de los años, pero para, digamos, solamente como un aperitivo los podemos mencionar y los vamos a abordar
quizás con más detalle en otra oportunidad. Y entonces vamos a hacer un salto a la época de los años 70. Época de los 70 y cómo Nuevación asume los mismos ideales que inspiraron su aparición en aquel momento. No sé si Ariel quizás puede mostrar algunos fragmentos de la década del 70, pero el periódico en los años 70 se convierte no solamente en el vocero de la franja judía sionista progresista en la comunidad, sino que más específicamente es el vocero de la juventud. Yo creo de que uno de los momentos importantes, acá estamos viendo, digamos, cuando el periódico trata de redefinir justamente cuáles son las pautas de un sionismo socialista realizador en los años 70. Me gustaría que veamos un pequeño fragmento, Ariel, de uno de los textos publicados en aquel momento, si es posible, y si no, entonces yo diría así. En el año 1973 se producen dos acontecimientos claves para el periódico, para la juventud y para la comunidad. Hubo muchos acontecimientos, pero yo me refiero con más precisión a la caída del gobierno de la Unidad Popular en Chile, que en Nuevación lo vive como un golpe. Un golpe porque hasta ese momento, con el triunfo del Frente Justicialista de Liberación, pocos meses antes en Argentina, existía un espíritu o una creencia de la posibilidad de un avance socialista por vías democráticas en América Latina. Y en ese sentido, Nuevación testimonia la caída de Allende, digamos, como adelantándose también en forma profética, si uno va viendo las ediciones y la crítica del periódico, a los procesos procesos dictatoriales que se fueron dando años más tarde y que en definitiva, como sucedió posteriormente, inclusive llevaron a la clausura del periódico. Volviendo al año 73, el segundo acontecimiento que en Nuevación fue un eje de movilización. Eje de movilización me refiero que concretamente la juventud salió, nuestra juventud salió con el periódico a la calle, con los ejemplares del periódico, se salió a las escuelas secundarias, a las facultades en Buenos Aires y en las ciudades del interior para convocar a la juventud judía a movilizarse primeramente en septiembre del 73 para participar como judíos con banderas sionistas en las manifestaciones de solidaridad con la izquierda y los sectores democráticos y liberales chilenos. Y un mes más tarde, el 6 de octubre del 73, estalla la guerra del Día del Perdón. Y aunque para muchos parezca una paradoja o un elemento contradictorio, pero aquí también la juventud sionista socialista se hizo presente, porque en ese momento Nuevación actuó como vocero de esta juventud. Y no solamente actuó como un frente movilizador, sino que hay algo que no figura en la... Es decir,
no existió la posibilidad de incluir en una colección digital que hoy se presenta, que son las ediciones mimeografiadas, porque era para Innovación, no sé si ustedes lo saben, quizás es una primicia, Innovación hizo un seguimiento diario de la guerra del Día del Perdón, de la guerra de Yom Kippur, y sacaba todos los días un periódico, pero ante la imposibilidad técnica, económica, de la impresión habitual que se hacía en ese momento en la imprenta alemana en el Bajo de Buenos Aires, entonces el diario se publicaba una edición diaria, mimeografiada, y también se repartía a la gente en la calle y en las casas. Estos dos acontecimientos, de los cuales Innovación fue uno de los, fue en definitiva el motor, yo creo de que posibilitaron el aglutinamiento de la juventud judía en torno a dos banderas que en aquel momento, y quizás también el día de hoy, parecen estar totalmente divorciadas, que son la bandera judeo-sionista y de solidaridad con Israel, y por otro lado la bandera de la justicia social y de las reivindicaciones populares por otro. Bien, yo diría que por ahora eso sería digamos, un pequeño pasaje por algunas épocas, y propondría quizás que nuestro querido compañero Emanuel haga alguna contextualización más global de, digamos, el aporte de Innovación a la prensa judía, a la comunidad judía y al país en general, diría. Bueno, muchas gracias, Moshe. Tomo el guante y te agradezco mucho la invitación y un poco el recorrido que has expresado. Dejamos en todo caso a Ariel para el momento posterior. Antes de quizás pensar la contextualización, bueno, y continuar los agradecimientos con Gustavo y Enrique, que me han invitado a participar de esta actividad, que la verdad me enorgullece mucho, contar un poco cuál es mi vínculo con Innovación, porque como dijo Gustavo en la presentación, en gran medida, gran parte de mis investigaciones, que tampoco son tantas, pero bueno, son algunas, se han basado, sustentado o apoyado mucho en el periódico, pero mi vínculo con Innovación preexiste a mi formación académica, es decir, a mi interés por la investigación. Innovación formaba un poco parte del telón de fondo de mi vida judía en la ciudad de La Plata, ¿no? en Max Nordau, y un poco era el periódico, la publicación que circulaba a veces de mano en mano, o por ámbitos familiares, ¿sí? Durante los, pongamos, fines de los 80, gran medida de los 90, ¿sí? Recuerdo mucho algunas personalidades que quizás algunos de ustedes conocen, como Shimon Farja, o al mismísimo Eduardo Reces, que está aquí compartiendo escenario con nosotros, que era justamente uno de esos jóvenes que por aquel entonces repartía los periódicos en la ciudad, ¿no? Y para mí, justamente ese vínculo con Innovación, aunque no era un lector asiduo en los años 90, sí en algunas polémicas, cuando Eve Bonafini acusa a Pierri de ser un judío piojoso y demás, pero más allá de algunas polémicas puntuales, sí era justamente como ese telón de fondo de mi propia vida, que aparte me llevaban no solo a Innovación, sino a un universo un poco más amplio del que Innovación podía ser como un vocero. Lo era en los 90, lo fue en los 80, lo fue en los 70, lo fue en los 60, también en los 50 y en los 40, aunque no han sido las décadas que yo trabajé, que era ese universo más amplio del mundo judío, sionista, socialista, en Argentina. Pienso en el MAPAM, pienso en el Yomer Hatzair, pienso en la Hati Vanilevich. Digo, ese universo sí, complejo, dinámico, muy rico, ¿sí? Que animaba la vida judía en Argentina durante muchos años. Y en ese sentido, digo, yo, Innovación, ¿sí? no era un actor ajeno a mi propia biografía, y cuando ya en la universidad tuve que ni siquiera optar, azarosamente iniciar un proceso de investigación con una tesina de grado, una licenciatura,
pensaba un poco cuál era la posibilidad de hacer un tema de investigación que me resultara atractivo para mí, pero a la vez original al sistema académico. Y más allá de algunas pocas producciones, algo de Leonardo Segman, todavía Renan Rey no había publicado su libro sobre Argentina, Israel y los judíos, me parece que podía encontrar algo sobre la recepción del caso Eichmann, ¿no? Entonces me recuerdo que era un joven todavía, y mi primera opción, ¿sí?, fue efectivamente ir a los archivos de Novación. Y recuerdo esos primeros andanzas en el archivo, cuando el archivo efectivamente, la consulta de un archivo implicaba la presencialidad, implicaba ir al archivo, encontrarse con la gente, encontrarse con los documentos. Y recuerdo mi primera llegada a año 2001, más o menos, mi primera llegada a SAFTA, y subir hasta ese segundo o tercer piso, encontrarme con Guillermo Lipis, con quien en ese momento estaba como a cargo de la dirección del periódico, explicarle primero cuál era mi interés en hacer esta investigación. Y me acuerdo la escena primera, la escena fundacional para mí de contacto con el periódico, que era, bueno, acá tenés el archivo, y el archivo era una habitación con unas pilas de diarios desordenados, sin criterio, digamos, no, ni siquiera ordenados por décadas, mucho menos por años. Y efectivamente el primer trabajo que tuve que hacer fue encontrarle un orden a eso, una sistematicidad. Por ejemplo, encontrar 1960, encontrar 1961, encontrar 1962, sistematizarlos, ordenarlos por fechas. Eso que en principio para mí fue un problema, porque bueno, yo quería dedicarme directamente a leer los diarios y hacer mi tesis. Terminó siendo en realidad como una ventaja. ¿Por qué? Porque me dio libre albedrío, ¿sí?, para conocer el periódico en aquellos periodos o en aquellas dimensiones de las que yo poco conocía. Azarosamente encontrar un periódico de la década del 70 o de los 80s, o de los 40 o los de 50, y un poco por curiosidad y otro poco para entender de qué se trataba, de alguna manera ir conociendo qué otras cosas interesantes o qué actores, ¿sí?, habían participado de la vida de ese periódico, más allá de esos años tan singulares de 1960, 1961, 1962. Recuerdo entonces que en el 2001 no tenía notebook, mucho menos. Recuerden, crisis de Argentina 2001, la notebook me quedaba muy lejos, no tenía una cámara digital, y el primer trabajo era a mano. Yo llevaba un cuaderno, leía las notas y transcribía aquellos párrafos que a mí me parecían significativos. Y luego tomaba el registro de las ideas generales del periódico, de las notas y demás. Y como bien dice un poco Moshe ha presentado, en esos años, particularmente los del caso Eichmann, ¿sí?, el epicentro de las polémicas, ¿sí?, estaba justamente, de las polémicas, de la vida judía o de esa vida caracterizada por el espíritu de innovación, de la Yomer Hatzair, del Mapán, de la Hativanilevich, ¿sí?, tenía que ver justamente con lo que sucedía afuera, en la calle, en relación a no solo los ataques antisemitas de Tacuara o de la Guardia Restauradora Nacionalista, sino también en las respuestas que la propia comunidad judía, ¿sí?, construía frente a esas situaciones, a esos ataques, ¿no? Y entonces eso me fue como permitiendo conocer algunas dimensiones de ese periódico. Recuerdo eso con mucho afecto, con mucho cariño, porque efectivamente forjó mi temple de historiador, de alguna manera, me obligó a conocer los archivos, me obligó a trabajar con ellos, a trabajar en el desorden, ser creativo con eso. Algo que también decía Ariel y que repetía un poco Susana en su presentación, ¿sí?, eran colecciones que por ahí no estaban completas, entonces frente a ciertos vacíos o faltantes, sí, había que hacerse una idea de qué podía estar pasando. Hoy la colección digital ha reparado en mayor medida esa escasez o esa atomización del fondo documental de Novación, pero efectivamente mi primer contacto fue un contacto presencial con un archivo, con personas que a medida que también me veían a mí trabajando a diario ahí, se interesaban por mi tema, o, como bien contaba Moshe, de alguna manera, ¿sí?, también se acercaban a contar su experiencia. Alguien que recordaba que en los 60 era un joven que había escuchado sobre el caso de Graciela Sirota, o que además de Sirota estaba Raúl Alterman, que fue asesinado en 1964, o que antes de ser Sirota estaba Edgardo Trilnik, quien había sufrido un atentado en el Colegio Sarmiento en Buenos Aires en 1961. Entonces siempre había ahí una memoria, un relato, algo que acompañaba un poco el proceso de investigación. Y siempre alguna referencia literaria. Che, mirá que también está el libro de Tarnopolsky, La mitad de nada, que refiere a ese mismo periodo y te puede ser ilustrativo. En ese sentido, Novación juntaba también una tradición periodística, bueno, su
gran fundador, es Jacobo Timerman, que decir acerca de eso, pero también nutría muchas veces trayectorias de gentes del mundo judío que también se vinculaban con la cultura, con las artes, con el cine, la literatura, y por ahí pasan las plumas también, ¿sí? Pienso, no sé, de Manuela Fingeret, pienso en el mismísimo Guinness, Eliau, que hoy lo mencionamos y a quien un recuerdo siempre le corresponde, a Eliau Toker, ¿no? Me refiero. Entonces, para mí, Nuevación es ese universo amplio que recuerdo con mucho afecto, en términos personales, pero también en términos profesionales. Y efectivamente ahí hay un nombre, que no son todos, pero son un nombre de personas que se me vienen a la cabeza cuando me cruzo con un ejemplar. Desde Abraya, que también está aquí hoy presente, Moshe, que está también presente, Guillermo Lipis, Ernesto Tenenbaum, que en los 80 sí era una de las plumas también, que se va construyendo como un periodista, que viene de una experiencia de una revista juvenil de la Ciudad de La Plata, Renacer, y que luego sí pasa a la prensa a través de Nuevación y luego Página 12. ¿Sí? Pienso en Shlomo Tlutski, en Leo Segman, en Eliau, en Anita, que también está presente, en mi amigo Edu, que era ese canillita del periódico en la Ciudad de La Plata, en Enrique, en Gustavo, que está acá, y en personas como León Pérez, ¿sí? Quien fue director del periódico en los 1960 y era un intelectual consagrado de un escenario de debates que vinculaba al mundo judío con el psicoanálisis en aquellos años, a Julio Adín, a Yehuda Adín, ¿sí? Y a muchos otros, ¿sí? Que fui cruzando a lo largo del tiempo en los periódicos. Finalmente, ese trabajo presencial, artesanal, riguroso, ¿sí? Que hice con el archivo, se pudo un poco ampliar o profundizar mucho con esta opción del archivo digital. Para un historiador, pero también para un periodista, para un curioso, una curiosa, para quienes trabajamos en relación a los temas de la vida judía en Argentina, pero también de la política argentina, ¿sí? La posibilidad de tener la Nuevación al alcance de la mano, es decir, sentado en mi casa, pudiendo acceder a ese volumen, a ese universo de fuentes, de documentos, ¿sí? Que cubren una época tan amplia, 70 años de historia argentina, ¿sí? Me parece justamente un hallazgo. No solo democratiza el acceso, ¿sí? Sino que efectivamente nos permite reconocer de qué manera esa experiencia de la vida judía en Argentina dialogó, se integró, se tensionó, se conflictuó con la vida política en Argentina. Y sobre algunas dimensiones de estas cuestiones, el vínculo entre lo judío y lo argentino, quisiera como decir algo, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente hay una idea ahí como muy, yo creo que muy prejuiciosa en el sentido no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de lo que está connotado o desconocido, que tiene que ver con que efectivamente los judíos discuten cosas de judíos, ¿no? O cosas que le interesan a ese mundo, o cosas que hacen a las internas institucionales. Y una de las dimensiones que me parece interesante de Nuevación, de quien lee atentamente Nuevación, como en los 70 se podía leer la Nueva Presencia, es que efectivamente lo que sucede ahí, lo que se debate ahí, no tiene que ver solo con el mundo judío, sino que efectivamente tiene que ver con cómo los judíos piensan la política nacional. E incluso, podríamos decir, en la medida que Nuevación es un periódico que se define como sionista socialista, el debate en torno a Medio Oriente también tiene que ver con cómo se recepciona el conflicto árabe-israelí en la política argentina. Y eso es muy interesante de ver en el periódico, particularmente en las décadas del 60, 70, en los 80, imagino que en los 90 también, ¿sí? Que efectivamente cada jalón del conflicto, cada cambio de escenario en Medio Oriente, era una posición, ¿sí? Respecto de qué es lo que estaba ocurriendo allá, pero también una serie de debates acerca de cómo se posicionaba un universo amplio de actores en Argentina respecto del conflicto árabe-israelí. Y eso me parece interesante. Quien lee Nuevación se puede hacer una idea de qué pensaba Cabildo sobre los judíos, pero también se puede hacer una idea de qué pensaba a propósitos el periódico Leónidas Barletta sobre Israel y Medio Oriente. Entonces, lo que me parece que ahí podríamos también revalorizar, ¿sí? Es que efectivamente Nuevación es un periódico judío argentino, ¿sí? Y en ese sentido no está hablando solo de lo judío o de Medio Oriente, sino que habla en relación, ¿sí? A cómo se posicionan otros actores en relación a estos temas. Y eso me parece que es interesante para la perspectiva de los historiadores. ¿Por qué? Porque ningún actor, en términos históricos, enuncia un monólogo. Nadie habla solo. Todos hablamos en relación a otros actores. Y en eso Nuevación, ¿sí? Era muy sagaz. Había una voluntad ahí de polemizar,
pero también como una fuerte formación intelectual y una fuerte formación política que permitía rastrear un universo amplio de debates y de actores, hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿sí? Entre comillas, el detractor de Novación, quien polemizaba con Novación, no era solamente Tacuara, sino que efectivamente podía también polemizar con sectores o publicaciones como Militancia, como Unidos, como no me sale la de Montoneros, Noticias, o también El Descamisado. Uno podía encontrar ahí una serie de polémicas que interpelaban a una serie amplia de actores. A mí me parece que efectivamente en la década del 60, como decía Moshe, podemos encontrar que uno de los temas, ¿sí?, que componen el universo de problemas tiene que ver con el antisemitismo, pero es el antisemitismo no solo pensado en relación a las derechas. Tacuara, los primeros años, 1960, 61, 62, 60, hasta el reasesinato de Alterman en 1964, esa polémica con la derecha, con el incremento del antisemitismo, es central, pero efectivamente tras la Guerra de los 6 Días, en 1967, algo de ese universo se trastoca. Y ya las polémicas no son solo con la derecha, sino que lo que aparece ahí es la tensión con las izquierdas. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente durante 1960, y recién Ariel mostraba muy bien, Albert Memmi era una de las voces, ¿sí?, que mayormente se publicaba en aquellos años, ¿sí?, había una fuerte tensión en torno a comprender al sionismo como el movimiento de liberación nacional del pueblo judío. Y en la medida que la historia argentina y en gran medida la sensibilidad, el ánimo de América Latina, ¿sí?, se enrolaba en las luchas por la liberación nacional, las tensiones entre las izquierdas y los sionistas socialistas pasaban justamente por cómo definir al sionismo. Y en ese sentido, los debates eran en gran medida, ¿sí?, en torno de cómo comprender, cómo hacer entender, cómo esclarecer a los otros, ¿sí?, que efectivamente el sionismo tenía una alternativa socialista en Israel y en Argentina, y que esa alternativa, ¿sí?, pasaba justamente por el movimiento, por considerarlo un movimiento de liberación nacional socialista. Y ahí es muy interesante lo que se produce en la década del 60. ¿Por qué? Porque como decía Moshe, muchos de quienes participaban del periódico eran activistas de la Juventud Danilevich, de la Juventud Sionista Socialista primero, de el Ayom Tzair, pero también Novación tenía mucho diálogo con un universo amplio de intelectuales, ¿sí? Desde León Pérez, vimos que estaba también Delia Echeverri ahí citada en uno de los periódicos, desde León Rosichner, Bernardo Berbisky, el universo de personas que escriben en el periódico o que son entrevistadas, ¿sí?, es muy amplio. Tanto es así que en 1967, en el contexto de la Guerra de los 6 Días, ocurre un episodio que quizás muchos de ustedes recuerdan, ¿sí?, que tiene que ver con una serie de entrevistas que Novación desarrolla a intelectuales argentinos en torno al conflicto árabe-israelí, en torno a la Guerra de los 6 Días. El impacto que tienen, la calidad de esas entrevistas, ¿sí?, es tan bueno, y el impacto que suscitan en el debate público es tan profundo, que efectivamente Novación tiene un emprendimiento editorial que es publicar un libro en 1968 que se llama Israel, un tema para la izquierda, donde reúne, ¿sí?, básicamente esas entrevistas. El efecto del libro es bastante, no sé si conocido, pero bastante significativo. 2 años antes, en el encuentro trincontinental en La Habana, ¿sí?, hay una polémica en torno a la participación de la delegación israelí y hay una tensión con el gobierno de la Revolución Cubana. En 1968, ¿sí?, Fidel Castro decide comprar, ¿sí?, gran parte de estos ejemplares, ¿sí?, para justamente repartirlos en la isla, ¿no? Entonces, eso de alguna manera da cuenta, no necesariamente de la cercanía del gobierno cubano en comprender al sionismo como un movimiento de liberación nacional, pero sí de alguna manera del impacto que la discusión sobre Israel y lo que producía Novación tenía a escala regional. Y eso me parece como muy significativo. Los diálogos, la cantidad de actores, el vínculo con ese mundo intelectual, ¿sí?, era muy significativo y muy sensible a la prédica y a las prácticas de los redactores de Novación en aquel entonces, bajo justamente la dirección de una persona muy, muy sensible y quizás poco conocida o poco reconocida como León Pérez, ¿no? Y en 1970 también me parece que es una década interesante para seguir el periódico, porque es una década difícil de la historia argentina, ¿sí?, pero justamente lo que permite ver el periódico es de alguna manera cómo los jóvenes judíos argentinos, ¿sí?, vinculados al sionismo socialista, incluso
aquellos que abandonan el sionismo socialista y se incorporan a la JP, a la tendencia revolucionaria, al ERP, ¿sí? De alguna manera polemizan en torno también, ¿sí?, de la adhesión o del vínculo entre el mundo judío y la política argentina. Y ahí las polémicas son muy interesantes. En principio, ¿por qué? Porque quienes siguen en la juventud sionista socialista, quienes siguen adhiriendo a la Yomer Hatzair, ¿sí?, de alguna manera denuncian que las dirigencias institucionales, la DAIA, la AMIA, pero no solo ellas, ¿sí?, de alguna manera le dan la espalda, ¿sí?, al proceso de emancipación nacional que vive el pueblo argentino. Esto que decíamos ya hace un ratito, nosotros vivimos la victoria del Frejuli en 1973 como un clima, un clima que se abría. Ese clima se abría para algunos jóvenes, ¿sí? Pero a veces esos jóvenes denunciaban que el mundo institucional judío en gran medida les daba la espalda, ¿sí? Pero a la vez también lo que podemos ver es que muchos jóvenes dejaban de identificarse con el sionismo como una estrategia política, ¿sí?, de militancia política en sus propias biografías. ¿Por qué? Bueno, básicamente por eso que decía también quizás Moshe, porque como la revolución estaba a la vuelta de la esquina, quiero decir, estaba acá, en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Rosario, en la ciudad de La Plata, ¿sí?, para muchos jóvenes la alternativa era una alternativa nacional. Y ahí hay muchas polémicas entre 1973, 74 y 75, ¿sí?, que dan cuenta de esa nueva sensibilidad, esa nueva tensión en la política argentina que tiene que ver con cómo se vive y se polemizaba en torno a la posibilidad de un proceso revolucionario a escala nacional. Como todos sabemos, la dictadura militar irrumpe de modo criminal, ¿sí? El periódico subsiste un tiempo más, hasta 1977, y luego, ¿sí?, dejará de salir. Sin embargo, la reaparición del periódico en 1984 es para mí uno de los momentos más sobresalientes del periódico, por lo menos de lo que yo he leído, ¿sí? Y también quizás de lo menos, no digo valorado, pero en realidad la historiografía argentina todavía deuda una historia sobre la transición a la democracia en Argentina, no hay mucho producido al respecto. Y sin embargo, quien abre Innovación en 1984, bajo la dirección de Eliyahu Toker, ¿sí?, en ese primer número, se encuentra ahí un periódico que efectivamente está discutiendo desde la propia sensibilidad y experiencia del mundo judío cómo pensar la transición política a la democracia en Argentina. En un contexto bastante singular, en el de el gobierno de Raúl Alfonsín, que a poco de andar, básicamente va a ser acusado como la sinagoga radical, ¿no? Y en ese sentido, las polémicas que sostiene Innovación no son polémicas, ¿sí?, al interior solo del mundo judío, sino que justamente reverberan en el escenario político nacional. Y ahí es interesante lo que pasa. Bueno, nos concentramos muchos en los primeros debates de 1984, pero Innovación va a tener como una palabra muy interesante, ¿sí?, por ejemplo, en la pluma de Manuela Fingeret y otras mujeres más, también otros periodistas, Ernesto Tenenbaum, por ejemplo, respecto de cómo se vivencia ese clima de época, ese espíritu democratizador, ¿sí?, al interior de la vida judía, pero también en relación a cómo posicionarse en el campo político nacional. Y entonces ahí es interesante, porque en Innovación aparecen la cuestión de los derechos humanos, aparece la cuestión del alzamiento de los carapintadas, aparece un fuerte posicionamiento en torno a la ley antidiscriminatoria o la ley de divorcio. Hay muchos temas del escenario nacional que de alguna manera reverberan en la polémica o en el intercambio o en la producción de conocimientos o discursos o narrativas en Innovación en esos años. Y ahí quisiera hacer un foco en alguna dimensión. En 1984 viene al país Heike Grossman. En 1985, perdón, Heike Grossman viene al país, era la excombatiente del gueto de Bialystok, no era la primera vez que Heike venía a la Argentina, había venido en 1962, había venido en 1968, 67, en el contexto de la Guerra de los 6 Días, y siempre Innovación era quien la recibía justamente porque era militante de la Yomer, del MAPAM, ¿sí?, que era una dirigente política. Pero en 1984-85, Heike es vicepresidenta del Parlamento israelí. Entonces su visita es una visita institucional. Ella viene como, ¿sí?, la vicepresidenta del Parlamento. Y efectivamente es recibida por la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, por Pugliese, el presidente del Parlamento de la Cámara de Diputados Argentina. Es recibida por otros funcionarios del Estado. Pero ella tiene dos prioridades en esa visita. La primera es juntarse con las madres de Plaza de Mayo, con quienes se junta finalmente en la ciudad de La Plata durante una visita que hace Max Nordó, ¿sí?,
y juntarse con las víctimas y familiares de detenidos desaparecidos de origen judío, ¿no? Y es interesante porque Nuevación cubre toda la crónica, ¿sí? Y me parece justamente un momento interesante para pensar de alguna manera cómo en esos tempranos años 80, ¿sí?, la memoria del Holocausto va a dialogar solidariamente con los reclamos de los organismos de derechos humanos en términos de la memoria acerca de la dictadura militar. Y ahí se empieza a tejer algo, me parece interesante, en los 80s y 90s, y Nuevación es testigo de eso, de cómo la memoria del Holocausto opera reconstruyendo sentidos y sensibilidades en relación a lo que sucedió también en Argentina. Y finalmente, lo que yo decía hace un ratito, el lugar preponderante que tuvo durante 1987 y 88 la discusión sobre la ley antidiscriminatoria, porque efectivamente esa ley, ¿sí?, se construye a la sombra, bajo la amenaza, ¿sí?, de un nuevo rebrote antisemita como la década del 60. ¿Sí? Y efectivamente, ahí Nuevación lleva la voz cantante. ¿Qué quiero decir con esto? Reúne muchas voces, no solo voces del mundo judío, ¿sí?, que de alguna manera dan cuenta de por qué es necesario pensar una ley antidiscriminatoria en nuestro país. En ese sentido, cuando leo Nuevación, yo no dejo de pensar que efectivamente es una voz judía testigo de la historia argentina, ¿sí? Es una buena manera de pensar la historia argentina, ¿sí?, no solo la historia judía. Es una buena manera de pensar la historia argentina, ¿sí?, a través de los ojos, ¿sí?, de algunas jóvenes, ¿sí?, judíos en nuestro país. Gracias. Bueno, gracias, Manuel. Nos ha hecho un recorrido, la verdad que impresionante. Cuando nombrabas ahora recién lo de Heike Grossman, tengo en la cabeza una foto que intenté buscarla, pero no la alcancé a encontrar, de cuando la mesa de redacción la recibió Heike Grossman, y estaba Moshe en esa foto también, recibiendo a Heike Grossman en Argentina. Así que la verdad que bueno, has hecho un paneo que nos iluminó en muchos aspectos, en todo lo que se puede iluminar, ¿no? Porque como decía Moshe, es inabordable la historia de Nuevación en su complejidad, y uno trata de hacer como algunas entradas. Inevitablemente hay mucha gente que estuvo y que está y que ha estado que no podemos nombrar. Acá estoy viendo a Silvia Chávez, incluso, que fue directora también del periódico, que está presente. Y bueno, y hay, la verdad que la intención ahora es poder, bueno, por un lado darle, si puede ser, si Ariel puede hablar, un ratito para que pueda presentar lo que había pensado presentar técnicamente, y mientras tanto, además, todos los que quieran hacer preguntas pueden hacerlas. Hay un par de comentarios en Facebook que yo estuvo viendo Quique y que me pasó. Por otro lado, acá está Braya, a quien agradecemos su presencia. Con Braya tenemos largas charlas habitualmente, que nos cuenta un poco todas las primeras, no solo las primeras épocas, pero digamos, cómo surgió Nuevación, ¿no? Ahí con un grupo de irrespetuosos, entre comillas, como él lo ha dicho más de una vez, ¿no? Y que luego lo convocan a Jacobo Timerman para que sea la voz, la mirada profesional que orienta al periódico, ¿no? Hay algunos mensajes, por ejemplo, de Nathan Sonis, que dice: un instrumento que es portavoz esencial para entender los procesos históricos, felicitaciones. Pregunta si el buscador permite ir directo a un artículo particular en esta digitalización. Hay un índice general, bueno, ahí va a poder responder Ariel. Bueno, Alicia Toker y Nora Ronis, que están también desde Facebook. Hay varios que están mirando en Facebook saludando. Ariel, te doy la palabra. No se te escucha. No se te escucha, Ariel. No se escucha. Bueno. No se escucha, Ariel. Bueno, Moshe, ¿qué es lo que te provoca como protagonista? Siempre está bueno siempre combinar, que fue la idea de esta nuestra,
la mirada del historiador con el protagonista, ¿no? Que ese cruce desde la mirada externa, igual la de Manuel no es una mirada externa solamente, porque es una mirada también afectuosa y comprometida con innovación, pero bueno, es una mirada de historiador. ¿Y qué te provoca a vos un poquito esto este recorrido que ha hecho Emanuel? Bueno, ante todo es realmente muy emotivo y recalco cómo lo definías recién, porque la aproximación de Emanuel a estos temas no es solamente académica, sino también es muy comprometida. Yo creo, o sea, tengo una cantidad de sentimientos y de pensamientos que es muy difícil resumir. Diría que una de las claves, no solamente personales mías, sino también de mi generación, es que gracias al periódico tuvimos una aproximación distinta a nuestra identidad judía. Yo creo de que la época que antes mencionábamos de los años 70 nos encontró frente a una encrucijada. En mi caso, yo vengo de una familia judía ortodoxa, pero muchos jóvenes provenían de familias judías asimiladas. Pero tanto aquellos que estaban alejados de lo comunitario como aquellos que teníamos una formación judía más sustancial, nos preguntábamos a principios de la época del 70 cómo se enfrentaba esta condición judía con la impactante y efervescente realidad sociopolítica que nos rodeaba. Y yo creo, y a eso me refería antes con el lenguaje, de que Nuevación supo encontrar el idioma para traducir el acervo cultural judío y la identificación con Israel desde una perspectiva progresista, sostenida, como también supo marcar Emanuel, sostenida también con vigor intelectual, porque justamente, como también decía Emanuel, el periódico estuvo siempre acompañado por una importante cantidad de poetas intelectuales, escritores, y en ese sentido el valor de Nuevación en todo este recorrido excede lo político para convertirse realmente en un proyecto cultural de envergadura. Hay un momento más en la lectura de Nuevación que nos permite justamente esta colección digital, y es adentrarnos no solamente en estos contenidos tan profundos y tan complejos de la identidad judía contemporánea latinoamericana, sino también ver algunas cosas más pequeñas, pero no menos interesantes, yo diría inclusive apasionantes, porque una de las cosas que descubrí hojeando en esta colección digital es que no solamente el lenguaje de las notas de fondo cambió, sino también, digamos, los avisos, las participaciones a través de la publicidad. En realidad, entre paréntesis, yo diría la poca publicidad, porque Nuevación no gozó y no goza de mucha publicidad porque mucha gente no adhiere a sus postulados políticos. Pero digamos así, que a través de los avisos en las distintas épocas, uno también puede ir descubriendo cuáles eran las tendencias y los intereses de la gente en distintos periódicos.
yo creo de que la digitalización de Nuevación es también un desafío para completar en la Universidad de Florida, no sé si materialmente es posible, la recopilación de otros diarios. Yo recuerdo que, por ejemplo, a mi casa llegaban diariamente, a muy temprana hora de la mañana, lo que se llama Die Presse, la prensa israelita, y el diario israelita, el Die Zeitung, los diarios en yiddish que ya no existen. En la Universidad de Florida hay algunos ejemplares, pero no se puede comparar, aún, aunque no existan todos los números de Nuevación, no se puede comparar justamente con el hecho de que la colección de Nuevación es la más completa, la más sustancial, y en ese sentido también quiero ratificar justamente esta felicitación, este apoyo, este abrazo a todos los compañeros y colegas que hicieron posible con su esfuerzo llegar a este momento que hoy día uno puede entrar en la colección, y es como yo digo, es como sumergirse en el mar, como decía Imeneza, sumergirse en el mar del pensamiento para extraer preciosas perlas. Gracias, Moye. Vamos a pedirle a Ariel a ver si puede hablar, o si la cámara, si a lo mejor sin cámara, cualquier cosa, y mostrar un poco lo que querías presentar. Y si... Sin cámara, a lo mejor. Bueno. Bueno, sí, puede ser que si pasa al celular, dice Pablo, que está aquí presente, Golodnev, compañero de la mesa. Pepe Adasco dice Anita Weinstein, que está aquí mostrando, está mostrando tapas de algunos de los libros con reseñas históricas de Nuevación que ella misma hiciera junto a Toker, junto a Liao. Si recuerdo ese libro, digamos, que reseña montones de partes históricas y de artículos confrontados. Me he pasado horas leyéndolo, la verdad que esa recopilación que hizo Anita con Liao ha sido fantástica. Está los 50 años también, y bueno, me parece que Ariel, no sé si Anita lo querés mostrar o no, que lo tenías a mano ahí. Ahí está, Trayectoria de una idea, que es un fantástico libro que resume montones de debates y demás que ilustraron, y que, bueno, como que ha sido Nuevación, siempre ha sido un hervidero, además, ¿no? Yo recuerdo grandes debates, pero muy enfrentados, incluso entre distintos compañeros, y bueno, es una característica. Que lo muestre nuevamente, que está en pantalla, dice Quique. A ver. Ahí está. Bien. ¿No se puede compartir pantalla? Lo que pasa es que tendría que compartirlo ella. Anita. Bueno, gracias Anita, gracias a todos los presentes. La verdad que bueno, nuestra idea es poder mostrar esto, que está, decir que está, dar los links a todo lo que hacen falta. Hemos tenido una repercusión en Facebook muy grande. Digamos que el objetivo de esto es este encuentro, pero no solo este encuentro, sino también lo que implica una presentación, que hay mucha gente que no estaba enterada que esto estaba, y ahora está enterada en distintos lugares del mundo, y que bueno, es una posibilidad, como dijimos, de democratizar el acceso al saber, el conocimiento,
Y bueno, yo a veces hacía un chiste con Emanuel y otros historiadores que estas digitalizaciones, el único aspecto negativo que tienen es que muchas veces a muchos historiadores e investigadores le pagaban viajes para ir a ver archivos. Y ahora esto, bueno, a lo mejor algunos viajes se ahorran y también menos recorrido los que nos gusta recorrer, digamos, pero bueno, la posibilidad de acceder, cuando nos cuenta Moshe que se pasa noches mirándolo allá en el kibutz, a veces incluso la familia lo llama para comer y Moshe está mirando el archivo, es una muestra muy gráfica de lo que representa. Así que, Susana, te doy la palabra para ir cerrando la actividad. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue muy interesante, muy emotiva la reunión. Y lo que pudimos ver, el recorrido de innovación, como decías vos, entre el historiador, el investigador, que también fue parte del periódico y también es parte actualmente, Manuel, y Moshe, que es parte y fue parte y siempre está Moshe. Y me acuerdo que hay una foto de la reunión de la mesa de redacción con Eliyahu Toker, presidiéndola como director en el 84, cuando se reinició con la democracia, y en esa también en la mesa de redacción estaba Moshe, porque en esos años, 84, 85, él estaba en Buenos Aires. Así que me estaba acordando mientras se hablaba de Jai Cabrón. Acá lo que vimos, de alguna manera, la síntesis es lo que hoy está impreso en el periódico judío argentino con compromiso. Es decir, tiene un compromiso con la comunidad judía, con el sionismo, antes quizás era sionismo socialista, hoy más un sionismo progresista, porque abarca todo el sector progresista, un compromiso con la existencia del Estado de Israel, pero desde el campo de la izquierda, del sionismo de izquierda, una defensa de la existencia del Estado y también una defensa de la lucha por la paz, ¿no? Y apoyar a nuestros compañeros en Israel que luchan por un acuerdo y por la fórmula, aunque hoy tan difícil, de los pueblos estados, ¿no? Entonces, en este recorrido se habló de toda esa implicancia que tiene el periódico con ese diálogo con intelectuales, poetas, artistas, con todos los aspectos, el periódico como un ámbito cultural, digamos, como que trasciende lo político. Y también fue muy interesante cuando se habló de cómo se dialoga desde Innovación con todos los actores políticos, es decir, la visión que se tiene desde el campo político y social de Argentina y de Latinoamérica en relación a la comunidad judía y al conflicto en Medio Oriente. Y como también el periódico tiene un compromiso, como también decíamos Moshe y Emanuel, con las luchas populares, por la igualdad, por la solidaridad, por el ascenso en la sociedad de los sectores más postergados, esa lucha en Latinoamérica, donde ahí se empezaron digamos, empezar a ver otras tensiones, en el sionismo como movimiento de liberación nacional y no reconocido por la izquierda. Es decir, y hoy vemos una sociedad también muy compleja, donde se van cruzando posiciones e intereses. Así que fue muy rico todo este proceso que vivimos, que es lo que hoy pudimos revivir de alguna manera, aprender, conocer, y saber que nosotros seguimos en esta brecha de seguir digitalizando en convenio con otras instituciones para ir rescatando y conservando todo este legado histórico de nuestra comunidad, así como proponíamos de otros periódicos, también de otras publicaciones, como ya venimos haciendo. Así que agradecerles a toda la presencia y agradecerles a todos los que están día a día trabajando hoy por Innovación, tanto desde Argentina, encabezado por Gustavo, pero con una mesa de redacción muy numerosa, con muchos aportes, tanto de Argentina, y después tenemos aportes de Israel y muchas veces de otros países, colaboradores, como todos de la institución, que hoy seguimos bregando. Si uno nombra a veces se equivoca, se olvida de gente, entonces es medio feo, digamos, pero quiero reconocer también a Enrique, a Jacob, y quiero reconocer a Pepe Adasco, presidente de Chafta mucho tiempo, y de Merech ante el MAPAM, que también contribuyó y sigue contribuyendo con
con el periódico, con sus orientaciones. Así que le quiero agradecer también a Nora Ronis, que nos escribió por Facebook, que siempre están, ellos siempre están. Quizás no en la intensidad que estaban antes, porque hicieron muchísimo, pero siempre están con nosotros y apoyando, como lo está siempre Moller, que es nuestro gran referente. Así que muchas gracias a todos y a todas, y bueno, seguimos transitando. Gracias a todos.